Buenas tardes, sean todos bienvenidos y recordarles algunos anuncios antes de dar inicio a este mensaje. Tenemos una tarea, estamos escribiendo a mano la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y hoy nos corresponderían los capítulos del 4 al 6. Si usted no ha comenzado, bueno, pues tiene toda la semana para escribir los 6 capítulos a mano, así es que en Gálatas terminamos esta semana de escribir esta epístola. Y el otro anuncio es que, primero Dios, comenzamos ya el próximo domingo, que es 11 de octubre, reiniciamos los servicios dominicales, los cultos, así es que esperamos a las 12 del día. Y pues los que tenemos que estar en primera fila, los líderes y coordinadores que a quienes ya confirmamos su labor para este pues último trimestre ya del año, para que estemos aquí presentes. Las autoridades nos han dado algunas indicaciones y les voy a pedir que tomen atención y que lo tomen en cuenta. Por la misma contingencia que todavía continúa, nos han pedido que cuando vengamos aquí al servicio dominical, al culto, vengamos con cubrebocas. Así es que todos los que van a estar aquí presentes, pues debemos de tener nuestro cubrebocas. Si a usted al venir se le olvidó, aquí vamos a tener a su disposición cubrebocas para que no se regrese a su casa. Entonces contamos con ello. También vamos a tener gel, ¿verdad? Y también nos vamos a sentar a 1,5 metros de distancia, entonces vamos a tener un poquito menos de gente, pero bueno, vamos a tratarnos de organizar bien. También nos han dicho que si alguien contrajo el COVID, nos están pidiendo que guarde la cuarentena, por favor, ¿sí? Y pues si a usted le dio, tome en cuenta los días que necesita entonces para que se mantenga en esa distancia y después de que pase la cuarentena, pues es bienvenido para que no. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos que comenzar de cero? Cuando tenemos que comenzar de cero. Y fue lo que le pasó a Noemí. Y vamos a ver entonces, a considerar algunas acciones que nos van a ayudar precisamente cuando tenemos que comenzar de cero. Déjeme preguntarle, ¿alguna vez usted en su vida ha tenido que comenzar de cero en algún aspecto? Y yo creo que casi todos, ¿verdad? En algún momento dado hemos tenido que volver a comenzar. Por ejemplo, cuando la empresa cerró o cuando a usted le dijeron, pues ya no hay trabajo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, usted tuvo que volver a comenzar, volver a buscar, volver a tocar puertas. ¿Y qué podemos decir? Quizás de un divorcio, ¿verdad? Una separación, después de cierta cantidad de años casados, por lo que sea, pues hubo un divorcio y usted dice, tengo que comenzar de cero la vida familiar, como padre soltero, como madre soltera, o viuda, etcétera. Cuando hay pérdida de la salud, en algún aspecto de su salud, y usted tiene que volver una vez más a hacer caso de todas las indicaciones médicas, hacer ajustes en cuanto a su alimentación, hábitos, etcétera, comenzar de cero. Cuando un joven pues le cerraron las puertas para comenzar su carrera y no quedaste en la escuela que tú estabas pidiendo y tienes que esperarte otra vez ciertos meses o un año, etcétera. Podemos decir que hay que comenzar de cero cuando quizás terminaste una relación de noviazgo, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Después de cierto tiempo, comenzar de cero. O también tuvo que cambiarse de domicilio, llega a una nueva colonia o a un nuevo estado, comenzar de cero. De hecho, en la vida cristiana eso es una serie de comienzos, nuevos comienzos. Así es que, en este caso, Noemí tuvo que comenzar de cero, se puede decir casi literalmente, ¿verdad? Porque se quedó con las manos vacías. Ok, ¿qué acciones tenemos que tomar cuando hay la necesidad de comenzar desde cero? Usted puede o ya darse por vencido, por vencida y vivir con esa derrota, o decir, bueno, comienzo de cero entendiendo que es una nueva oportunidad. Ese es el punto, hay una nueva oportunidad. Y hemos dicho que aquí no termina la historia de Noemí, sino que es apenas el comienzo. Entonces, número uno, si queremos comenzar desde cero para, mis hermanos, pasar de la escasez a la provisión en Cristo, la provisión abundante que Dios nos da en Cristo, en primer lugar lo que tenemos que hacer es entender la importancia de caminar en la dirección correcta. La importancia de caminar en la dirección correcta. Ahora, ¿cuál es la dirección correcta? La dirección correcta es hacia Dios. Ese es el punto de partida. Si tuvimos que comenzar de cero muchas veces fue porque
tomamos una serie de decisiones no acertadas, no correctas. Nos alejamos del Señor, confiamos demasiado en nosotros mismos, confiamos demasiado en nuestras propias emociones, ¿verdad? En nuestra propia prudencia, pero nos alejamos del Señor y nos fuimos a los campos de Moab, porque pensamos que debido a una crisis, a una situación de escasez temporal, Dios ya se había olvidado de nosotros, o Dios ya nos había abandonado, o Dios ya no nos amaba, y tomamos una decisión no acertada. Entonces nos fuimos a los campos de Moab, nos alejamos de Dios, nos fuimos en la dirección equivocada. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entender ese punto, es decir, Moab no es el lugar en donde quiere que Dios que yo esté. O sea, es decir, no puedo estar confiando en el mundo en ese sentido. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Ahora, ¿cuándo vino el cambio en la vida de Noemí? Cuando ella escucha una buena noticia, y aquí está el punto. Usted puede estarse todo el tiempo lamentando, o como se dice comúnmente, lamiendo las heridas del pasado, o puede escuchar una buena noticia. Cuando usted escucha una buena noticia, entonces renace la esperanza y hay un cambio de dirección. En el caso de Noemí, dice en Ruth capítulo 1 en el versículo 6, que entonces se levantó Ruth con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó, aquí está la buena noticia, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es la buena noticia. ¿Cuándo comienzo a cambiar de dirección para tomar la dirección correcta que es hacia Dios? Cuando escucho una buena noticia. Ahora, quien nos da primordialmente la buena noticia es Cristo, es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Dios. Cuando usted escucha que Dios le ama, que Dios tiene un propósito y de que a pesar de nuestro pecado y de habernos apartado de Dios, Dios aún así envió a Cristo para morir por nosotros, para rescatarnos y para darnos perdón y una vida nueva aquí y la vida eterna, entonces usted puede escuchar la buena noticia de Dios. Dios no quiere que usted esté permanentemente en derrota, ¿verdad? Dios quiere que usted salga de esa zona cero y vaya hacia la provisión. Ahora, ¿hacia dónde caminó Ruth? Hacia Belén. Belén significa, ¿se acuerda? Casa de pan. Y es un símbolo de Cristo. Cristo es el pan de vida. Y no solamente en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, porque de Cristo proviene la fe, la sabiduría, la fortaleza, el gozo, etcétera. Entonces, Cristo es nuestro alimento, lo que va a nutrir nuestra fe. Así es que, primera acción, tenemos que caminar en la dirección correcta y es volvernos hacia Dios. Señor, reconozco que me alejé de ti, pero ahora quiero regresar a ti, hacia tu camino. Ok, número 2, ¿qué sucedió en la vida de Noemí para que ella saliera de esa zona cero? Bueno, comenzó a confiar en la providencia de Dios, tanto ella como Ruth. Y aquí vamos a destacar un poquito más la vida de Ruth, porque ella como una nueva creyente, ¿verdad? Cuando decide regresar juntamente con su suegra, Noemí, entonces Ruth dice, pues tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, así es que vamos para Belén. En todo el capítulo, este libro de Ruth, vemos lo que se conoce como la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia de Dios? Y permítame leer algunas declaraciones en cuanto a qué es la providencia de Dios, en qué consiste. Bueno, Dios tiene el control de todas las cosas y está trabajando en ellas para cumplir sus sabios propósitos. Y entre esos propósitos, obviamente, nos incluye Dios como sus hijos. Así es que la providencia significa ver por adelantado, y este es un atributo que solamente Dios tiene, el ver a la perfección lo que va a suceder en el futuro. Dios prevé y con ello también prepara los pasos necesarios para realizar todo aquello que Él prevé. Es decir, Dios sabe todo lo que va a suceder. Ese es un atributo exclusivo de Dios y por cuanto Él sabe lo que va a suceder, entonces Él sabe cuáles son los pasos correctos para que sus propósitos se cumplan. Y otra definición de providencia, la providencia de Dios, sería, es la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Providencia sería la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. El creyente no vive por casualidad. Y aquí hay un error que tenemos que corregir, aún en creyentes que piensan los creyentes que existe la buena o la mala suerte. No,
por favor. Eso es algo supersticioso. Para un creyente, para un hijo, para una hija de Dios, no existen tales cosas como la buena suerte o la mala suerte o el estar dependiendo de supersticiones para que nos vaya bien o mal, no, por favor. Tenemos que entender que si existe la providencia de Dios, que existe, entonces tenemos que creer que Dios usa aún las situaciones adversas para cumplir sus propósitos en nosotros. Así es que no podemos estar dependiendo de la casualidad o de decir, pues, tengo mala suerte, ¿verdad? O nada. Simplemente confiamos en la providencia de Dios. Ahora, en este caso, ¿qué hicieron tanto Ruth como Noemí? Bueno, comenzaron a dar pasos de fe, ¿sí? Y esos pasos de fe consistieron en salir del ambiente de Moab para, ¿verdad?, comenzar a caminar paso por paso, y así es la fe. No vas quizás a poder ver todo lo que viene en un futuro, pero basta cada día un paso de fe, otro paso de fe, otro paso de fe. Vas confiando en Dios, en que Dios va a dirigir tus pasos. Ahora, cuando ellas dan esos pasos de fe, vemos nosotros en Ruth capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Es decir, llegan en el momento oportuno. ¿Casualidad? No, ¿verdad? Llegaron en una época de primavera en donde se estaba cosechando. Ahora, recuerde que ellas venían de la pobreza, no tenían que comer. Entonces, justo en el momento, Dios las guía, llegan a Belén, a la casa de pan, en el tiempo de la cosecha, y es el tiempo justo. ¿Casualidad? No. La providencia de Dios estaba dirigiéndolas porque ahí estaba la provisión. Igual en nuestra vida a veces podemos enfrentar tiempos de cierta escasez económica, lo que sea, pero cuando estamos confiando en Dios, Dios provee en su tiempo, porque Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Así es que vamos confiando en la providencia de Dios, en su misericordia y en la guía de su Espíritu Santo. Y esto fue lo que pasó con Ruth y con Noemí. Llegaron justo, no por casualidad, sino justo en la providencia de Dios en el momento de la cosecha. Seguimos en este punto en cuanto a la providencia de Dios. Ahora, ellas se encuentran, Ruth, cuando va a los campos, sucede que va al campo de un hombre llamado Boz. Ahora, Boz era un israelita, un hombre prominente, un hombre rico, influyente, que tenía varios campos, y el nombre de Boz significa en él hay fuerza, en él hay fuerza. Ahora mire, aquí hay unos tipos o símbolos. Recordemos, Noemí es un símbolo de la nación de Israel. Ruth es un símbolo o figura de la iglesia cristiana. Y Boz es un símbolo o figura de Cristo Jesús. Entonces, Boz representa a Cristo y Él es quien redime o quien rescata, ¿verdad? Y quien en este caso se convierte en una bendición tanto para Ruth como para Noemí. Y aquí vemos otro punto muy importante de la providencia de Dios. Dios usa gente, Dios actúa por medio de personas. Es decir, en este caso podemos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios. Bueno, continuamos, entonces nos quedamos en el punto de la importancia de tener un corazón preparado, ¿verdad? Y que si bien Dios quiere cambiar las circunstancias, el Señor quiere cambiar primero nuestros corazones, ¿verdad? Y el propósito de la providencia es hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Bien, ¿cuál era la actitud de Ruth? Porque Ruth tenía un corazón preparado, y cuando uno está comenzando desde cero, es muy importante mantener la actitud correcta, la actitud adecuada. Y vemos nosotros, por un lado, en el caso de Noemí, Noemí tiene una actitud negativa, no había asimilado bien las cosas, de hecho estaba enojada con Dios, le estaba echando la culpa a Dios de su situación, o si estaba resentida con Dios. Es lo que dice en Ruth 1:20, cuando ella regresa a Belén, ella les dice: no me llaméis Noemí. Recuerde que Noemí significa agradable o placentera, pero dice aquí: ya no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, pues culpa a Dios y dice, llámenme amargada, ¿verdad? Entonces se había ya amargado. Bueno, entonces Noemí no estaba muy preparada todavía, pero más adelante Noemí comienza a cambiar su actitud, más adelante. Pero quien sí estaba preparada, tenía un corazón ya preparado, era esta joven llamada Ruth. Y vemos la actitud tan diferente en Ruth, en el capítulo 2, en los versos 2 y 7, dicen Ruth 2, 2, dice aquí, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Luego vamos al versículo 7. Estaban hablando de Ruth y ha dicho, aquí está uno de los campesinos, ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Bueno, ¿cuál era la actitud de Ruth? Le dice a su suegra, a Noemí, quiero ir al campo a recoger espigas. Te ruego que me dejes ir. Bueno, aquí está su actitud. Una actitud de humildad, ¿sí? Es todo lo contrario a una actitud soberbia. Entonces, ¿por qué Ruth fue bendecida? Bueno, porque tenía una actitud humilde, una actitud dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ella se sujeta a su suegra, ¿verdad? Cosa difícil ahora entre las suegras y las nueras, pero qué bendición tener una actitud como la de Ruth. Cuando una persona es humilde, esa persona tiene por lo menos 3 características. Es una persona que sabe sujetarse, es una persona respetuosa y es una persona agradecida. Entonces, qué bendición es contar con una persona que es humilde porque va a tener una actitud de sujeción, de respeto y de agradecimiento. Entonces, bueno, de hecho la Escritura nos dice que Dios resiste a los soberbios. En 1 de Pedro 5, versículos 5 al 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿por qué es importante esta actitud de humildad? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, una persona humilde es, entre otras cosas, moldeable, enseñable y disponible. Moldeable, enseñable y disponible. Ahora, ¿dónde nos damos cuenta también? En que Ruth, cuando va al campo, llega en la época de la cosecha. Ahora, los campos tenían obviamente propietarios, dueños. Entonces tenían los cosechadores, que eran los encargados de recoger las gavillas y la cosecha. Pero había también lo que se conocía como la espiga, espigar. Es decir, ¿en qué consistía esto? Bueno, ellos iban recogiendo la cosecha, el fruto. Entonces, a veces había cierto fruto que se caía y lo debían de dejar ahí. Y había ciertos rincones en el campo en donde Dios les había dicho que los rincones no debían de cosecharlos, debían de dejar ahí cierta cantidad de fruto. ¿Por qué? Porque lo que se dejaba en los rincones o se caía, se tenía que dejar para la gente pobre. A eso se le llama la espiga, espigar. Así es que Ruth entiende esto y ella no va a la par de los cosechadores. Ella, como una persona con una actitud de sujeción, espera que primero vayan los cosechadores y lo que vaya quedando por ahí, ¿verdad? Ella va entonces espigando, es decir, va recogiendo aquello que se quedó o aquello que estaba en los rincones. Entonces, qué importante es esta actitud de Ruth y nosotros tenemos también que aprender lo mismo. Si queremos comenzar de cero y salir adelante, pues tenemos que tener esta actitud de humildad. Ahora, ¿por qué? Porque una persona altiva no tiene un espíritu moldeable, no es enseñable. Es decir, como piensa o siente que ya lo sabe todo, no está dispuesta a escuchar o a aprender nuevas cosas o a que le indiquen cuando cometió una falta o un error por su espíritu altivo. No quiere rendir cuentas, no quiere estar bajo las órdenes de nadie, ¿verdad? Y es la gente que va a tener muchos problemas
Y puede ser esto en su trabajo, en casa, en el ministerio, en lo que sea. Recuerde usted una frase que es muy cierta, que dice que para ser buen primero, uno tiene que aprender a ser buen segundo. Para ser buen primero, tiene que aprender a ser buen segundo. Y para aprender a ser buen segundo, tiene que usted revestirse de la humildad. No hay de otra. Si no, va a tener usted conflictos. Así es que Dios nos enseña a ser humildes. Ok, número 4. ¿Qué hizo Ruth? Bueno, pues Ruth tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa y asumió lo que le correspondía. Ahora vemos que su suegra Noemí ya era una persona mayor. Entonces Ruth, como joven, pues tiene la iniciativa y no esperó a que su suegra le dijera, pues sal algo, ponte a trabajar a ver qué no. Ella toma la iniciativa y va al campo, va a espigar. Entonces, debemos de tener aquí cuidado con algo. Cuando nos quedamos sin, ¿verdad?, el trabajo, sin esa oportunidad o lo que sea, podemos caer en lo que algunos llaman la parálisis del análisis. La parálisis del análisis. ¿Qué significa esto? Que a veces uno puede estar analizando tantas cosas y no hace nada. Se la pasa todo el tiempo analizando esto, analizando aquello, y no hace nada. Cuidado con la parálisis del análisis. Entonces, Ruth era una mujer, obviamente pensaba, claro que sí, pero era una mujer de iniciativa, era una mujer diligente, trabajadora, ¿verdad? De tal manera que ella sale y dan testimonio los cosechadores de que pues desde la mañana hasta ya entrada la tarde ha estado aquí trabajando en la espiga. Hay un dicho popular que dice, la providencia no ayuda a los perezosos. Así es que tenemos que pensar en este dicho que tiene mucho de cierto. Nuestra responsabilidad se demuestra con hechos. Si estamos en un momento en donde, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, tenemos que pensar y como dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, pero tienes que hacer algo. Segundo de Timoteo 2:7. Y aquí entramos al penúltimo punto. Tenemos que considerar que Dios tiene puertas abiertas. Dios tiene puertas abiertas de acuerdo a lo que estamos nosotros enfrentando. Y aquí nos damos cuenta de esto. Desde el Antiguo Testamento, Dios había dado esta puerta abierta, esta ley de la espiga, de espigar, ¿verdad? Es decir, que no tiene de momento trabajo, ¿verdad? Pero sí hay otras oportunidades para tener recursos. Y es lo que tenemos que aprender, que si en un momento dado, ahorita, por ejemplo, por todas las circunstancias que estamos atravesando, se cierran muchas puertas, pero Dios tiene otras puertas abiertas. Bien, esto lo vemos en Levítico, capítulo 19, por favor. Y esta era una de las leyes que Dios le había dado a su pueblo. Levítico, capítulo 19, versos 9 y 10, para que usted vea cómo Dios siempre provee medios, puertas, conexiones, gente, para que tengamos los recursos que estamos necesitando. Levítico 19, en los versículos 9 y 10, dice aquí, cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, cuando estés en la cosecha, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Y luego dice en el versículo 11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, ese pretexto de que como no hay trabajo, robo, ¿se da cuenta? O sea, Dios nos da todas las posibilidades para que no caigamos en pecado, para que no caigamos en desesperación, para que no hagamos cosas ilícitas. Dice el Señor, voy a dar provisión de alguna u otra forma. Entonces, si usted o yo estamos con alguna necesidad y empezando de cero, pues en realidad para el Señor usted no está en cero, porque Dios le da puertas, usted tiene que buscarlas, tocarlas y Dios va a ir abriendo. Puede ser en el aspecto relacional, en el aspecto del ministerio, en el aspecto de la familia, del trabajo, lo laboral, lo que sea. Dios hace provisión, queridos hermanos. Esa es parte de la providencia del Señor. Entonces, tenemos que considerar que Dios tiene oportunidades. Así es que ni se desespere, ni tampoco se quede en la parálisis, ¿verdad? Sino que busque, toque puertas con la dirección del Espíritu Santo de Dios, pero Dios, sin duda alguna, que ha puesto este principio de espigar. O sea, algo tiene que haber para que usted vaya adelante y luego florezca, como fue en el caso de Ruth y de Noemí. Y finalmente, tenemos que creer que Dios está obrando a nuestro favor. Somos sus hijos.
y Él no se olvida de nosotros. Él es nuestro Padre Celestial, Él es bueno, Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es sabio, Él es todopoderoso. Y aquí en Ruth capítulo 2, en el versículo 3, dice que después de que Ruth le dice, pues te ruego que me dejes ir a recoger espigas, capítulo 2, versículo 3 de Ruth dice, fue pues Ruth y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y observa la siguiente palabrita, y aconteció, y aconteció. ¿Qué aconteció? Que aquella parte a donde fue a espigar Ruth, aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que aconteció. O sea, sucede que Ruth fue al campo de quien Dios ya había preparado y quien más adelante sería su esposo. Y era Boz. Él era pariente de Noemí y Boz, según las leyes de aquel tiempo, él podía tener el derecho de rescatarlas y de pagar el precio e inclusive de casarse con esta viuda que era Ruth, cosa que posteriormente hizo. Pero aquí nos encontramos con lo siguiente, la aplicación. No fue casualidad que Ruth llegara al campo de Boz, con quien más adelante se casaría. Dios está ordenando las cosas. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender todos los movimientos que Dios hace cada día en nuestras vidas para que sus propósitos se cumplan. Esto es algo increíble, pero Dios lo hace. Así es que Boz, por un lado, escuchó de Ruth y escuchó un buen testimonio. Boz miró a Ruth, estaba en el campo, y finalmente Boz habló a Ruth. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, que Dios está al pendiente de nosotros. Y observe usted cómo Boz no solamente le permitió hacer lo que la ley, ¿verdad? Por la ley en el Antiguo Testamento, Boz estaba obligado a permitir que ella pues recogiera esas espigas, sino que Boz fue más allá de la ley. Boz le mostró gracia. ¿Qué es lo que hace Dios con sus hijos? Dios va más allá de la ley y Dios nos muestra su gracia. Es decir, Dios es generoso. Dios es generoso. Merecíamos por nuestros pecados el infierno, la condenación y la ira de Dios. Eso es lo que decía la ley, porque hemos quebrantado su ley. Y sin embargo, la gracia de Dios es que envía a Cristo, Él cumple la ley a la perfección por nosotros, y no solamente eso, sino que Cristo da su vida por nosotros y nos da la vida eterna, y aquí se ha comprometido a proveer para suplir todas nuestras necesidades. Dios es generoso, Dios nos protege y Dios nos provee en Cristo. ¡Qué bendición! Así es que si en algún momento dado le toca a usted comenzar de cero, pues ya sabe qué hacer. La palabra de Dios nos da estas indicaciones y como vamos a ver más adelante, efectivamente, esta historia de amor, porque es una historia de amor, tiene un buen final feliz, pero es una historia de amor espiritual en Cristo, porque este libro nos muestra el linaje de donde vendría el Mesías y cómo la providencia de Dios trabaja todos los días y cómo nuestra vida está en la providencia de Dios, en sus manos, y Dios está trabajando todos los días en nosotros. No hay casualidades en la vida de los hijos de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos permites entender que en esos momentos, Señor, cuando nos toca comenzar de cero, Señor, no es el término de la vida, sino es una nueva oportunidad, porque la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos, Señor.
y te bendecimos por ello, porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Y Señor, has enviado a nuestro pariente rico, que es vos, que es Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que nos mira con ojos de gracia y quien, Señor, por ese amor que nos tiene, se ha comprometido a protegernos y a proveer para suplir nuestras necesidades. Señor, que nuestra vida confíe en ti, que nuestra vida sea un testimonio de tu gracia y que nuestra vida, Señor, también lleve y comparta esa buena noticia que va a traer esperanza, una esperanza viva a aquellas personas que aún no te conocen. Pero gracias, Señor, sobre todo porque a nosotros nos has hecho escuchar la buena noticia del amor de Cristo, y no solamente escucharlo, sino experimentarlo, y aún, Señor, en ese desbordamiento del gozo y de la paz y de la fortaleza que tenemos en Cristo, porque en Él está la fuerza, porque Él es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Señor, que nuestras vidas te glorifiquen hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.